¿Qué tal? Buenos días para todos. Bueno, pues me da mucho gusto poder saludarlos y poder hacer parte del segundo curso de nuestro programa Generando Talento. Hoy vamos a enfocarlo en la implementación, en generar bases para poder desarrollar o implementar planes de acción efectivos para cada uno de los retos que se nos presentan. Primero quiero presentarme con todos porque seguramente algunos no me conocen o no han escuchado de mí. Mi nombre es Jonathan Fuentes, soy coordinador de unidad de negocio para las operaciones de Perú. Exactamente estoy coordinando la sede del INSE, campañas de atención al cliente masivas y campañas de ventas masivas también, antes teníamos corporativas. No quisiera hablar mucho de mí, sino de mi experiencia un poco en estos 7 años que llevo trabajando para la compañía. 6 de esos 7 años los estuve trabajando en Perú, en Colombia, perdón, desde el inicio de la operación. Y realmente quiero compartirles muy rápidamente que MDI ha cambiado mi vida y estoy seguro que la de muchos de los que estamos aquí también. Antes de ingresar a MDI, tenía una visión mucho más limitada de lo que era trabajar en este rubro del call center. A partir de los retos, las necesidades y seguramente todo eso que hoy vemos como áreas de oportunidad en nuestras vidas, mi mente se ha abierto a encontrar muchas otras experiencias, enriquecerme mucho más, comprender más, ser mucho más empático, interdependiente con absolutamente todas las áreas de la empresa. Incluso antes de ser coordinador, estando como jefe de operaciones, entendí y mi visual creció mucho más a partir de la responsabilidad o el rol que nos asignan dentro de la empresa. No estamos limitados a nuestra área, somos interdependientes, muchachos. Y eso nos obliga a ser no solamente parte del problema, sino parte de la solución, independientemente que los retos se estén presentando en otras áreas. Básicamente, eso ha sido mi historia en MDI, aprendizaje, enriquecerme y ver cómo la empresa durante estos años y seguramente años atrás ha madurado y hoy invierte en este tipo de programas que nos ayudan y nos generan diferenciadores de valor único para cada uno de los que estamos aquí presentes. Bien, muchachos, el objetivo de este curso, y quiero que entendamos que seguramente el tiempo, 1 hora o 1 hora y media, no es el suficiente para poder desarrollar todo lo que quisiéramos compartir, transmitir y generar en ustedes esos cimientos, esas bases para que puedan gestionar con sus equipos de trabajo, con sus clientes, con sus líderes, de la manera más asertiva posible. Sin embargo, lo que buscamos con este tipo de programas es un abrebocas, que ustedes empiecen a abrir su mente. Seguramente algunos de ustedes ya tienen bastante desarrollado todos estos temas, pero para los que no los tienen desarrollados, este va a ser el abrebocas para que empecemos a trabajar de manera mucho más uniforme. Específicamente, el objetivo del curso que vamos a desarrollar hoy es tener una mayor capacidad de análisis ante situaciones o problemas de carácter operativo. Sin embargo, y hace un momento le mencionaba a Fernando, esto no nos limita a aplicarlo solamente a temas laborales, operativos en el trabajo. Cuando terminemos esta sesión, ustedes van a reconocer que las metodologías o la metodología que vamos a explicar y que seguramente algunos de ustedes ya han trabajado, se aplica a cualquier ámbito de la vida, personal, académica, laboral, familiar, y que seguramente todo este aprendizaje no solamente nos va a servir en nuestro trabajo, sino también en nuestras vidas. De por sí ya el conocimiento no es limitado, el conocimiento nos sirve en cualquier ámbito de la vida. Lo que vamos a tratar de hacer hoy, o lo que vamos a hacer mejor, es identificar las causas raíces de diferentes problemas y generar entre todos identificar, analizar, diagnosticar cuáles son las variables que nos están afectando, pero las variables raíz, y buscar entre todos acciones que contribuyan a la mejora de esos indicadores. Bien, seguramente cada uno de los que estamos acá desde nuestro rol como supervisor, ejecutivo, jefe de operaciones, formador, supervisor de calidad, cada uno de los que estamos acá, a diario se nos presentan diferentes situaciones. La verdad, mi palabra favorita no es problema. Yo quisiera llamarlo retos, quisiera llamarlo situaciones. Para los que prefieran llamarlo problema, está bien. Y siempre nos preguntamos qué hacer ante un problema. Este negocio, muchachos, del call center es un negocio muy dinámico. Ustedes lo viven a diario, es un negocio minuto a minuto y regularmente es un negocio cíclico. ¿Qué quiero decir con que es un negocio cíclico? Los problemas regularmente vuelven a ser los mismos a partir de X o Y periodo. Los problemas vuelven a ser problemas.
y regularmente vuelven a ser problemas porque no los documentamos, no documentamos esos métodos que utilizamos para resolverlos, no tenemos seguimiento, no tenemos control y centramos las soluciones muchas veces en personas y no en procesos estructurados y documentados que nos permitan generar a lo largo del tiempo las posibles soluciones para cuando esos retos o esas situaciones se vuelvan a presentar. La pregunta es, cuando sale un problema, ¿qué puedo hacer? Como bien lo mencionaba Fernando, parte de lo que les estoy, o gran parte de lo que les estoy compartiendo y les estoy comentando, hace parte de mi aprendizaje, hace parte de lo que he podido vivir en estos 12 años que he trabajado en este negocio y seguramente no va a estar plasmado en el material, por eso les pediría que fueran muy, muy atentos con lo que vamos a compartir. La primera recomendación, y le decía a Fernando hace un momento, no sé si para todos es claro la palabra abstraerse, porque lo primero que tenemos que hacer cuando se genera un reto, una situación, es abstraerse del problema, de la situación, del área de oportunidad, para poder ver de manera mucho más clara cuál es el problema real o cuáles son las causas reales de ese problema o de esa situación. Como lo decía al comienzo, trabajamos todos los días apagando incendios, en el minuto a minuto, y está bien, el negocio muchas veces es demandante y nos pide que lo hagamos así, pero al final estamos trabajando doble o triple, realmente estamos generando desgaste por no abstraernos y mirar las cosas, como se dice por ahí, por fuera de la caja. Como ejemplo, le decía a Fernando hace un momento, los laberintos, cuando estamos dentro de un laberinto, no es claro cuál es el camino que debemos seguir para encontrar la salida. Sin embargo, cuando vemos la foto de un laberinto por encima, es mucho más claro. Por eso tenemos que, les digo yo, al equipo de trabajo, respira, salte un momento, tómate un momento para analizar las cosas desde afuera y no como lo estás haciendo hoy. Eso es lo que realmente nos permite empezar a identificar cuáles son las causas reales de las situaciones que se nos puedan estar presentando. Hasta ahí mucho. ¿Sí? Tienen aquí una duda los chicos del INSE. Eric, ¿me ayudas con la pregunta? ¿Cuál es el significado de la palabra abstraerse? Abstraerse, sí. Justamente le preguntaba a Fernando si para todos era claro. Abstraerse, si lo pongo en la práctica, es retirarse del problema, salirse del problema y empezar a verlo por encima, ¿sí? Cuando estamos en la operación, por los pasillos, si soy un supervisor y estoy en el pasillo, todo el mundo está levantando la mano, pero si yo los invitara a cada uno de ustedes a ir a una operación que no es la de ustedes y generar un análisis y una visión desde afuera, seguramente las posibles situaciones, las posibles soluciones serían mucho más claras. Si estoy metido en el minuto a minuto y en el problema, va a ser mucho más difícil identificarlos. Abstraerse es salirse, pero ojo con lo que estoy diciendo, salirse para poder ver de manera mucho más panorámica el problema. Por eso les ponía el ejemplo del laberinto. Si estoy dentro del laberinto, no sé o no tengo claro cuál es el camino que debo seguir. Si me salgo, si lo miro por encima, el camino va a ser mucho más claro. Ese es el significado de abstraerse, retirarse, salirse, ver por fuera de la caja. ¿Está claro? Sí. Ok. Bueno, pues el primer paso que tenemos que seguir cuando se nos presentan o lo que queremos compartir con ustedes hoy es poder identificar la causa raíz de los problemas. Y para identificar la causa raíz de los problemas, es importante tener en cuenta que existen diferentes técnicas, algunas un poco más complejas y otras mucho más sencillas, pero que al final el objetivo principal es diagnosticar, analizar y definir una estrategia que a la vez está asociada a unas acciones para apalancar los resultados que esperamos, bien sean de indicadores o, como lo decíamos en un comienzo, bien sea de cualquier tipo de problema o situación que se nos presente en cualquier ámbito de la vida. Hoy lo que queremos abordar es la técnica de los 5 porqués. Es una técnica bastante sencilla que seguramente ya algunos de ustedes la han trabajado. Si no lo han hecho, no hay problema. Es muy entendible y seguramente va a generar en nosotros las herramientas o los recursos necesarios para poder empezar a identificar bien cómo resolver cada una de las situaciones. Lo primero, muchachos, es contarles un poquito acerca de esto. Miren, esto es una técnica que ha sido utilizada, o en un inicio, realmente es utilizada por compañías automotrices
Toyota específicamente, utilizó y desarrolló esta técnica para identificar sus errores en los procesos de producción. A partir de que es una técnica que genera resultados positivos, hoy es utilizada en diferentes ámbitos y en diferentes industrias. Pero básicamente, si por cultura general queremos saberlo, esto se inicia con un análisis en el sector automotriz. Toyota empieza a desarrollar este tipo de análisis para mejorar sus procesos productivos y de ahí empieza todo este tema de los 5 porqués. Básicamente, muchachos, el objetivo de los 5 porqués es determinar la causa raíz de un problema y así poder solucionarlo de manera eficaz. Es muy importante, muchachos, que cuando empecemos a identificar los 5 porqués tengamos muy claro que no estamos tratando de buscar quién, estamos tratando de identificar qué. También es muy importante tener claro que esta es una técnica de análisis o una metodología de análisis que no está limitada, pero que debemos ser muy conscientes en cuándo parar con este tipo de análisis. Hace parte de un proceso reflexivo, estructurado, que a la vez nos permite dar seguimiento y control, que muchas veces no nos gusta. El seguimiento y el control para muchas de las personas que trabajan con nosotros no es del todo agradable, pero es completamente necesario. Se basa básicamente, muchachos, en un proceso de trazabilidad, caminando hacia atrás hasta llegar a la última causa que originó el problema. Yo sé, estoy seguro que cada uno de ustedes más o menos me sigue de qué estoy hablando. Es por qué, y luego por qué, las veces que sea necesario, pero como les decía hace un momento, mínimo 5, y es importante saber cuándo parar el análisis. Ayer justamente estábamos preparando el material, yo le mencionaba a Fernando que los porqués para mí son infinitos, porque van hasta el nacimiento de la persona que generó el error dentro del proceso. Pero como no estamos buscando el quién, sino el qué, la idea es saber cuándo parar con este análisis. Como lo mencionábamos hace un momento, no necesariamente tienen que ser 5 preguntas las que nos ayuden a identificar cuál es la causa raíz del problema. Es lo mínimo o lo recomendable que se espera. Y la verdad pues va a depender, como lo menciona el slide, de la longitud o del problema, la complejidad del problema que podamos estar teniendo. En resumen, muchachos, esto es una metodología. El 5 porqué es una técnica sistemática para analizar los problemas y encontrar las causas que generaron esos problemas y así poder de la misma forma identificar las variables que nos puedan ayudar a generar la solución de los mismos. Aquí hay un punto, muchachos, que quisiera tocarles y es el sentido común dentro del análisis es muy importante y el sentido común se desarrolla a partir de la experiencia que ustedes pueden tener dentro de los roles que cada uno desempeña. Hay que enunciar los problemas de manera clara y objetiva. Eso es muy importante, enunciar los problemas de manera clara y objetiva. Identificar las causas, preguntándose los porqués, para poder así generar las variables o las posibles acciones que nos van a ayudar a resolverlo. Muy importante, muchachos, recopilar información. Para poder entender la situación, los retos o las áreas de oportunidad, lo primero que tenemos que hacer es tener una visual y para eso tenemos que recopilar información. Si lo trasladamos a la operación, estamos hablando de tener reportes claros que nos permitan tener una visual de cuáles son las desviaciones versus los compromisos que tenemos en cuanto a los clientes, en cuanto a nuestros líderes o en los indicadores que tienen que ver con nuestra gente. Por eso está resumido en recopilar información. Luego, determinar cuáles son los daños, las desviaciones. Y luego, sí, vamos con el método que se basa en listar los hechos significativos que están relacionados con esos daños. Ahora vamos a citar un ejemplo de una situación que se vive regularmente en la operación en la que estamos actualmente aquí, Colonial. Y la campaña X tiene riesgo de penalizar porque tiene un esquema contractual en el cual el cliente mide el cumplimiento de los niveles de servicio y atención de cada uno de los intervalos del día. Es decir,
no solamente nos mide el resultado del día y el resultado del mes, sino que nos mide si yo cumplí en intervalos de cada media hora. Y esto nos obliga a nivel operativo a ser bastante finos y bastante cuidadosos con el cubrimiento del requerimiento. Estoy seguro que no les estoy hablando en un lenguaje que ustedes ya no conozcan, entendiendo que el requerimiento es la cantidad de personas que debemos tener conectadas, los indicadores de niveles de servicio y niveles de atención y los riesgos de penalización que en todas las operaciones la tenemos. Para el caso que estamos viendo, vamos a tomar como ejemplo una campaña que tiene riesgos de penalizar porque tiene vacantes en los intervalos de 5 a 11 de la noche. Como les decía, en esta campaña que estamos poniendo como ejemplo, cada uno de los intervalos es medido y evaluado por el cliente y susceptible a penalización. Por tanto, no nos basta con tener cubiertas las vacantes a nivel general, sino debemos tenerlas cubiertas en las franjas en las que el cliente los está solicitando. Si iniciamos con el ejercicio de identificar cuáles son los 5 porqués, la primera pregunta es, si ya vimos que el tema son vacantes, es ¿por qué la campaña tiene vacantes y por qué específicamente esas vacantes están en esos horarios? Esa sería nuestra primera pregunta del ejercicio de diagnóstico. Dentro del análisis que tenemos que hacer es, la recomendación es que este tipo de análisis siempre se hagan en equipo y que ese equipo sea interdisciplinario, es decir, que esté compuesto por un responsable de cada una de las áreas que intervienen dentro del proceso, tanto que origina la situación como del proceso que puede generar la solución. La respuesta para este ejemplo es: la rotación en este turno ha estado fuera de la meta proyectada. Es decir, el personal que se ha venido contratando para cubrir las vacantes de 5 a 11 de la noche ha estado rotando mucho más de lo que se espera o de los objetivos que están definidos. Ese es el primer porqué. Y luego, derivado de esa respuesta, nace el segundo porqué. Siempre, cada porqué nace de la respuesta del porqué anterior. Eso es importantísimo que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué la rotación está fuera de meta? Sería la segunda pregunta. Luego viene la segunda respuesta. Hay incremento de rotación prematura en asesores de 0 a 1 mes. Es decir, estamos cubriendo las vacantes, es posible que el área de desarrollo humano esté cumpliendo con los requerimientos, estemos ingresando la cantidad de grupos necesarios, tanto en día 0, día 1, y que la deserción dentro de todo el proceso de capacitación esté controlada, pero cuando el personal llega a la operación, no dura más de 1 mes. Y justamente la gente que dura menos de 1 mes está enfocada en esa franja en la que estamos teniendo riesgos de penalización. Esa es la segunda respuesta. A partir de esa segunda respuesta, la pregunta sería: ¿por qué el personal de 0 a 1 mes está renunciando? Y aquí, muchachos, es importantísimo tener en cuenta y por experiencia, la respuesta a por qué el personal de nuevo ingreso está renunciando tiene mil variables. Y lo importante es que tratemos de centrarla en lo más estructural, como lo vamos a ver en el ejemplo. La mayoría de veces, la gente que soporta una capacitación, que viene, se presenta con nosotros, trae una hoja de vida y muchas veces se está entre 8 a 22 días con un pago mínimo, realmente tiene toda la intención de trabajar. Si no, no haría ese esfuerzo. Si no perdemos la gente en el proceso de capacitación donde no les estamos pagando salario, no deberíamos perderlos cuando ya le estamos pagando salarios. Sin embargo, incurrimos en una serie de errores que al final desencadenan que el personal no se adapte, no se sienta acompañado, no se sienta a gusto y finalmente termine yéndose sin haberle aportado nada a la organización. ¿Aportado en qué sentido? Y esto es importante que lo tengamos claro. Esto está muy estudiado y es realmente una persona que ingresa a una organización, específicamente en el negocio del call center, realmente empieza a dejar de ser un costo o un gasto para la compañía cuando lleva por lo menos 4 meses, cuando su curva de aprendizaje ha tenido un desarrollo mínimo que le permite generar productividad para autocostearse, para generar rendimiento, productividad
para que su costo como tal se pague y genere una utilidad para la compañía. Es decir, toda esta gente que se va antes de un mes, incluso antes de 4 meses, nunca en realidad generó una utilidad para la compañía, solo fue un costo, fue un gasto. Por eso es muy, muy importante cuidar esa rotación temprana. Para el ejemplo que estamos viendo, la respuesta que hemos definido como equipo es: no hubo el acompañamiento adecuado ni el seguimiento a este personal. Y aquí estamos hablando de, entre muchas otras cosas, el formato de la mano contigo, focus group, refuerzos, entre otros. Quisiera ampliar un poquito más esta respuesta. Aquí nos quedamos un poco corto, porque lo primero que yo les diría aquí es: no hay un orden en el acompañamiento a todo nivel, empezando por la distribución de los recursos. Si entra la gente nueva y la distribuimos entre supervisores que no tienen su mismo horario de trabajo, ahí ya estamos cometiendo un error. Si el asesor es nuevo y el supervisor entra a las 9 y el asesor entra a las 7 de la mañana, ahí ya estamos cometiendo un error. Entonces, lo primero que hay que hacer en este caso puntual que estamos evaluando es que haya una total organización para que podamos dar un acompañamiento y un seguimiento al personal, sobre todo a este personal que es nuevo y que requiere mayor acompañamiento e incluso mayor asignación de recursos en esta primera etapa. Esa sería la tercera respuesta. La cuarta pregunta que se deriva de esa tercera respuesta es: ¿por qué los supervisores no vienen haciendo el seguimiento respectivo? Y aquí entran todas esas variables que conversábamos hace un momento. Ustedes como supervisores son los principales responsables de que estos muchachos se sientan o no se sientan a gusto. Sin embargo, la responsabilidad a nivel general no se la podemos dar a ustedes si de nuestra parte, como líderes de cada una de las áreas, no estructuramos los procesos de organización, distribución de recursos que se requieren. Y les voy a poner un ejemplo. Hace un par de meses o 3 o 4 meses empecé a hacer como coordinador un seguimiento a nivel de supervisor y les revisaba los indicadores durante una semana todos los días. Ellos hacían compromiso conmigo y cuando llegaban a darme la respuesta al compromiso era: no cumplí porque ayer me cambiaron todo el grupo. Y es clarísimo que si no existe una trazabilidad en el seguimiento de cada uno de los equipos de trabajo, va a ser muy difícil para ustedes entregar resultados, definir estrategias y generar trazabilidad para que las personas que tienen a cargo puedan presentar una evolución. Partiendo de ahí, era el ejemplo que les ponían en la situación anterior. Es muy importante que la distribución y la planificación de los recursos tenga en cuenta que haya una adherencia y un acompañamiento en horarios entre el asesor y el supervisor, de por lo menos el 90% de su día. No es posible, no es viable y no es funcional que un asesor ingrese a la operación a las 7 de la mañana y su supervisor entre a las 10 de la mañana. Esas 3 horitas en las que ya estuvo solo el asesor, en donde no se sintió acompañado, en donde levantó la mano y nadie le ayudó, son lo que empiezan a generar frustración y empieza a acumularse para que al final el detonante sea que la persona se retira dentro del primer mes. Cuando vemos por qué el supervisor no realizó el seguimiento, encontramos, entre otros motivos a los que ya les acabo de mencionar, que el supervisor dedica 60% de su tiempo a atender llamadas de clientes críticos. Eso, por supuesto, lo que hace es que parte del tiempo que tiene destinado a generar acompañamiento, feedback, retroalimentación, lo dedique a hacer algo que no hace parte de su rol, que no hace parte del manual de sus funciones, y es atender llamadas de clientes críticos. Y por otro lado, hemos encontrado como un segundo motivo, un segundo causal, que no asiste a los cursos que la empresa ha desarrollado para poderlo brindar, para poderle fortalecer sus habilidades blandas, para que tenga mayores herramientas de cara a la relación o la interacción que tiene con su equipo de trabajo. La pregunta que se deriva de esta cuarta respuesta es, para completar el ejercicio de los 5 porqués, es: ¿por qué el supervisor dedica su tiempo a atender llamadas de clientes críticos? Y aquí quisiera detenerme un momento porque existen aquí 2 caminos o hay una coyuntura. La primera es: si un supervisor dedica su tiempo a atender llamadas de clientes críticos, quiere decir que las personas que los están atendiendo, es decir, sus asesores o representantes,
no tienen la capacidad o no tienen la actitud, o no tienen el conocimiento o el manejo de esas llamadas y hace que esto se tenga que derivar a un supervisor. Pero por otro lado, hay que voltear a ver las diferentes aristas de la situación. Es posible incluso que los procesos del cliente contratante, América Móvil, Honda, universidades, bancos, el que sea nuestro cliente, tengan áreas de oportunidad y que sus manuales, sus procesos digan, para X o para Y tipologías de llamadas, el supervisor debe sentarse a atender esa llamada. Aquí, obviamente, lo que hay que hacer es acercarnos con el cliente, pero hacer un análisis. ¿Cuánto tiempo de mi día como supervisor estoy perdiendo atendiendo esas llamadas? Y generar otro tipo de estrategia. Les voy a compartir un ejemplo en este caso. Ya vamos a hacer los ejercicios para ustedes, pero en este caso que hace parte de una situación real de la operación de Colonial, cuando nos sentamos a ver al comienzo por qué los supervisores no estaban, por qué los asesores estaban solos, buscábamos a los supervisores y estaban atendiendo llamadas. Y cuando veíamos por qué estaban atendiendo llamadas era porque el proceso del cliente decía que si un usuario decía que le pasaran a un supervisor, pues el supervisor tenía que pasar. Y resulta que muchas veces esta situación se presentaba de manera simultánea. Habían 3 o 4 supervisores en simultáneo atendiendo llamadas y todos los demás asesores, 20 por cada uno de ellos, es decir, 80, no tenían ningún tipo de acompañamiento, hacían una pregunta, no había quien les respondiera, sus tiempos de conversación se cedían entre 10, 20, 30 segundos. Al no tener quien les respondiera a la pregunta, caíamos en escenarios de errores de calidad o errores en la transmisión de la información hacia los clientes, y cada uno de esos errores desencadena problemas mucho más grandes de los que al comienzo estábamos intentando solucionar. Entonces le dijimos al cliente, oye cliente, este proceso tuyo no está bien. Yo te propongo lo siguiente, vamos a través de un aplicativo que ya está desarrollado, capturar todos esos clientes que hoy me dicen quiero hablar con un supervisor. Capturándolo, lo primero que vamos a tener es una estadística de cuántos casos tenemos al día, quién es el asesor que más casos de pasar al supervisor maneja y vamos a tener una trazabilidad. Luego vamos a centralizarlos en una persona, en una única persona experta en el producto y cuya habilidad de relacionamiento, es decir, que sea muy amable y que le pueda dar a ese cliente que quería hablar con un supervisor una solución. A partir de cambiar ese proceso que el cliente entendió y aceptó, podemos mejorar toda esta situación y hacer que los supervisores se dediquen realmente a hacer el acompañamiento de los asesores nuevos. Hay otro tema y es por qué motivo los supervisores no asisten a los cursos. Aquí tenemos lo que ya conversamos de por qué los asesores no manejan sus llamadas y derivan al supervisor. Y ahí entramos en el tema de necesidades de capacitación, ya bien sea en el proceso, producto o temas de habilidades blandas o temas actitudinales. Y para la segunda pregunta de la inasistencia a los cursos que nos dan las herramientas para poder hacer esos acompañamientos, encontramos como posible responsable al líder. Recordemos que nuestro papel de líder es determinante para que el funcionamiento de los equipos de trabajo se dé de manera adecuada. Este tema de los cursos de formación y el programa de generación de talento está muy bien, pero si no le hacemos la correcta difusión, si no nos integramos, si no participamos como líderes, y estoy hablando a niveles 4, 5, 6, pues va a ser muy difícil que logremos que nuestros niveles 3 puedan tomar este programa con la seriedad que realmente se requiere. Muchachos, para este ejemplo que hemos puesto y hemos identificado estos 5 porqués, lo que queremos hacer es darles a ustedes una visual de cuál es esa trazabilidad que se debe seguir o cuál es esa secuencia sistemática que debemos seguir para poder encontrar la causa raíz de determinada situación o determinado problema. Vamos con las dinámicas. Lo que vamos a hacer ahora es tenemos unos ejercicios, unas situaciones, unos escenarios de la vida real que seguramente ustedes han vivido en cada uno de sus centros y la idea es replicar el ejercicio, identificar cuál es la causa raíz o las causas raíces de esas situaciones y de esas áreas de oportunidad y poder listar cuáles son esos 5 porqués siguiendo esa secuencia, la que acabamos de ver, que el siguiente porqué siempre tiene que estar asociado a la respuesta del porqué anterior.
Les repito, no necesariamente tienen que ser 5, lo recomendable son 5, pero también lo recomendable es no extender el análisis y saber cuándo detenerlo para poder, obviamente, enfocarnos y ser mucho más concretos al buscar la solución. Les vamos a pedir, por favor, que se agrupen, tal como Fernando les comentó. Les vamos a entregar a cada uno de ustedes una casuística, una situación, un escenario, y la idea es replicar el ejercicio que acabamos de hacer, para luego pasar a replicar cómo o cuál es la manera formal, estructural, de presentar esas acciones para solucionar ese diagnóstico que acabamos de ver. Por favor, ¿se pueden agrupar? Listo. Bueno, muchachos, una vez hemos identificado y hemos generado este tipo de ejercicios, que sí les agradecería que en la próxima semana cada uno de ustedes trabaje y haga un poco de introspección sobre lo que logramos a través del ejercicio. Hay que darle un poco más de enfoque en algunos casos, porque nos estamos perdiendo un poquito sobre la finalidad o el objetivo que tiene utilizar esta metodología. Y si nos desviamos, pues muy seguramente no vamos a poder generar acciones que nos permitan apalancar los indicadores. Una vez tenemos identificados los ejercicios, el siguiente paso es qué es lo que vamos a hacer para poder apalancar o mejorar los resultados. Y es donde entra el plan de acción. Aquí es muy importante, muchachos, seguramente a todos ustedes les piden y continuamente le están diciendo, hagan un plan de acción. El tema es que muchas veces no tenemos claros cuáles son los criterios que deben contener los planes de acción. Nos desviamos o no llegamos a los resultados esperados por no estructurar y definir de manera clara y al inicio cuáles son los indicadores, cuál es la situación y cada uno de esos criterios que debe contener el plan de acción. Lo primero es la situación, el indicador. ¿Qué es lo que queremos apalancar? Y para eso debemos tener claro en dónde estamos. Si no sabemos dónde estamos, muy seguramente vamos a creer que estamos bien. Por experiencia, me pasa que cuando voy a la operación y le pregunto a un asesor, oye, ¿cuánto va tu TMO, cuánto va tu calidad este mes? Si la persona no sabe, si no recibe retroalimentación, si no recibe feedback por parte del supervisor de calidad, si su supervisor de operación todos los días no le está diciendo cuáles fueron sus resultados del mes anterior o del día anterior, ese muchacho puede estar creyendo que está haciendo las cosas bien, precisamente porque al no tener la información, para él el hacerlo bien o el hacerlo mal en ese momento no está claro. Entonces, lo primero es tener identificados cuáles son los indicadores, cuál es la situación que queremos apalancar, y para eso utilizamos el tema de recopilar obviamente toda la información, que fue lo que hablamos en la parte inicial del curso. Una vez tenemos identificado el indicador y sus desviaciones y hemos aplicado, por supuesto, la metodología, les repito, esto es una metodología sugerida. Existen muchas metodologías que se pueden aplicar para identificar cuál es la causa raíz. Una vez identificada cuál es la causa raíz, es decir, tenemos el indicador o la situación que queremos resolver y tenemos el estatus actual, que debe ser un resultado numérico, muchachos. Ejemplo, si tenemos el ausentismo y tenemos un reto, quiere decir que hoy, si la meta es 5, estamos en 10. Eso es lo primero que debe contener el plan de acción. Tenemos identificado cuál es el reto, el indicador reto, y en dónde está actualmente ese indicador. No simplemente decir, tenemos retos con el ausentismo, sino saber qué tan desviado está versus la meta que tenemos o que queremos alcanzar. Posteriormente a eso tenemos que definir unos responsables. Y aquí en la definición de responsables es muy importante tener en cuenta que esos responsables deben contener nombres, apellidos y obviamente el rol que desempeña cada uno. No basta con decir el responsable es el supervisor. Realmente cuando la responsabilidad es de todos, no es de nadie, muchachos. Entonces hay que poner y plasmar dentro del formato que más adelante vamos a ver nombres, apellidos y cargo de la persona que se va a hacer responsable de determinada actividad dentro del plan de acción. Importantísimo, fechas. Si no nos trazamos fechas, bien sea de seguimiento o fechas para finalizar el plan de acción y evaluar qué tan efectivo fue, va a ser muy difícil poder llegar a ese objetivo. Entonces es importante en un momento cuando veamos el formato que cada uno de esos criterios estén claramente definidos. Siempre hay que trazar un objetivo, muchachos. Estamos en 10 y a dónde queremos llegar. Y aquí quisiera hacerles un poquito de profundizar en, tenemos que ser bastante analíticos y aterrizados en los objetivos que nos definimos. Les cuento una experiencia que tuve ayer.
Regularmente estoy tratando de revisar los resultados operativos de las campañas y al reunirme con un ejecutivo cuyo TMG, tiempo promedio de conversación, está fuera de meta, está 10 segundos fuera de meta. La meta es 3:15, bueno, está un poco más de 10 segundos, y estamos en 332. Estamos exactamente a 23 del mes y le pedí que se comprometiera a cuánto iba a cerrar al finalizar el mes. Y ella, obviamente, en su mayor disposición y con el objetivo de generar unos compromisos que demostraran que ella sí estaba gestionando de manera adecuada la operación, se compromete a entregar 3:22 al finalizar el mes. La pregunta que le hice yo a ella es, ¿tú tienes claro cuánto debes sacar desde hoy hasta el cierre del mes para llegar a tu objetivo inicial para el objetivo de 3:22? ¿Cuál es la conclusión de esta pregunta, muchachos? Todo esto requiere un análisis matemático. Cuando definimos una meta y sobre todo cuando esas metas se definen y ya ha pasado un tiempo del periodo que estamos evaluando, es decir, si yo hoy estoy en 70 en calidad, estamos a 15, la meta es 90 y me preguntan cómo voy a cerrar el mes y yo digo que 90, eso quiere decir que los restantes 15 días del mes no me va a ser suficiente con sacarme todos los días 90, porque tengo que sacar 90 más una parte adicional para poder recuperar todo lo que dejé de hacer durante la primera quincena del mes. Entonces ya un 90 no me sirve, ni siquiera creo que me sirva un 95, tal vez un 98 o un 99. ¿A qué voy con esta explicación? En que cuando tracemos la meta es importante que veamos que esos objetivos que nos estamos poniendo realmente sean alcanzables. Y si es el caso de detenerse y hacer una proyección y decir, bueno, ya llevamos 15 días del mes, mis resultados actuales son estos. Solamente con cumplir la meta de aquí en adelante no me va a dar para llegar a la meta. Tengo que hacer mi meta diaria más tanto adicional. Entonces, tratemos de que esos objetivos y esas metas sean bien analizados y sean alcanzables, porque metas imposibles se llaman frustraciones, dice nuestro director general. Luego de tener claro cuál es la meta, quién va a ser el responsable, cuál es el indicador, cuál es la situación actual, cuáles son las acciones que vamos a ejecutar, es importante definir unos periodos de seguimiento. Si decimos que vamos a apalancar un indicador que este mes cerró en 70 de calidad, cuya meta es 90, y el próximo mes vamos a llegar al 90, no debemos esperar a que cierre el siguiente mes para poder ver los avances. Por eso es importante que cuando estructuremos el plan de acción, fijemos unos periodos, unos subperiodos de seguimiento. Si estamos hablando de un seguimiento mensual, entonces hacemos cortes de seguimiento semana tras semana y vamos viendo cuál es la evolución para poder identificar si las acciones que definimos están dando resultado o si debemos cambiarlas. Ahora vamos a ver cuáles son los pasos para implementar un plan de acción. Como lo planteábamos hace un momento, definir los objetivos, y para definir los objetivos tenemos que tener claro que estos deben ser concisos, medibles, cuantificables. A veces nos desenfocamos y decimos mejorar, pero mejorar es una palabra muy amplia. Tenemos que tener claro en cuánto queremos mejorar y en qué periodo queremos hacerlo. No podemos iniciar un plan si no sabemos qué es lo que queremos lograr. Segundo, detallar las estrategias. Las estrategias están directamente asociadas a las acciones que vamos a estar ejecutando y que se derivaron del análisis diagnóstico que hicimos en la primera parte del taller. A partir de este punto, especificar cuáles son las estrategias que se seguirán para alcanzar dicho objetivo. Como lo hicimos en la primera parte del ejercicio, diagnosticando e identificando cuáles eran las causas que estaban detonando o que estaban haciendo que los indicadores no se cumplían, hay que sentarnos y ver, a partir de ese diagnóstico y esa identificación, cuáles son las acciones que nos van a llevar a lograr mover ese indicador. Quisiera enfocarme en uno de los ejemplos que ustedes pusieron, el ausentismo. Y en algunos de los casos que escuché, en algunos de los centros nos decían, bueno, tenemos un tema de horarios.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer para organizar los horarios? Tal vez no se están comunicando de manera adecuada, tal vez no estamos formalizando, tal vez le estamos moviendo los horarios al personal semana tras semana sin tener en cuenta que cada uno de nosotros lleva una dinámica de vida y que no podemos estar dependiendo de que el supervisor o la persona analista de datos nos esté moviendo los horarios. Y a partir de cada uno de esos diagnósticos, sí generar acciones específicas que nos lleven a apalancar el indicador. Plantear las tareas, que es lo que decíamos, la estrategia está asociada a las acciones. Plantear los pasos a seguir o tareas de cada una de las estrategias planteadas. Y aquí es bien importante lo que hablábamos hace un momento. Por ejemplo, para el caso de la rotación es un indicador que se mueve, una situación que se mueve desde diferentes o que se puede apalancar desde diferentes áreas, no necesariamente o no exclusivamente desde el área de desarrollo humano o el área de operaciones. Cada uno de nosotros puede poner un grano de arena para que este indicador se mueva en función de lo que estamos buscando. Hace un rato hablábamos de la rotación del personal nuevo y les comentaba un poquito de la experiencia que hemos tenido cuando vamos a la operación y vemos que la gente nueva se está yendo y encontramos que es por falta de acompañamiento. Y esa falta de acompañamiento tiene que ver con la organización de los horarios entre el supervisor y el asesor, pero también esa falta de acompañamiento tiene que ver con que un supervisor no sea el suficiente abasto para atender a 15 o 20 asesores, ¿sí? Y obviamente a partir de eso, todo lo demás que viene. El asesor se cansa, el asesor no encuentra respuesta y se termina yendo. Posteriormente, elaborar una carta GAN. No sé si para todos sea familiar el término. Básicamente estamos hablando de trazar un formato, establecer un formato de seguimiento que controle tiempos, que controle objetivos, que controle responsables. Las tareas deben tener tiempos específicos, fechas de inicio, de finalización. Es muy aconsejable adaptar el formato del plan de acción a una gráfica para tal propósito. No los vamos a complicar. Por ahora, con que podamos llevarle seguimiento a un formato es más que suficiente, pero más adelante, cuando queramos hacerlo de manera mucho más estructurada, todos estos formaticos se pueden acompañar con gráficas o con archivos de seguimiento que visualmente nos ayuden a ver cuál es la evolución de cada una de las acciones. Responsables, como bien lo mencionábamos hace un momento, y es importante tener en cuenta que los responsables de cada una de las tareas deben tener nombre, apellido y rol, no simplemente decir responsable de desarrollo humano o es responsable IT o responsable de valor al cliente. Siempre debe haber un responsable, siempre debe haber un nombre para saber quién es la persona que está encargada de ejecutar dicha acción o dicha tarea. Bien. Luego de que tenemos todos estos criterios o todas estas variables definidas, vamos a pasar a la ejecución. Es importante, muchachos, para proceder con la ejecución, que cada responsable ya conozca cuál es la tarea que debe cumplir para lograr el objetivo. Muchachos, en la pantalla estamos compartiendo un formato de plan de acción sugerido que contiene, si lo miramos punto a punto, todas esas variables y todos esos criterios que listamos hace un momento como componentes básicos para poder ejecutarlo. Tenemos en el primer cuadro o en el primer rótulo el reto actual, que en este caso es el ausentismo. Esto es un ejemplo. Ausentismo del 7%. Primero, por favor, confirmar si todos están siguiendo el formato. Ya vi que lo tienen en la mano. El reto es el ausentismo actualmente. Tenemos un indicador y tenemos la foto, recopilamos la información y sabemos que está en el 7 cuando la meta debería ser entre el 5 y el 6%. Ya ejecutamos el diagnóstico mediante la metodología que estuvimos siguiendo de los 5 porqués y vimos que tenemos ausencia de reportes y seguimiento, seguramente por parte de los líderes. Estamos marcando como una acción, que deberían desprenderse varias, la elaboración de un reporte con datos históricos de los últimos 6 meses. Yo aquí quisiera puntualizar que cuando tenemos este tipo de situaciones, por ejemplo, de ausentismo, y esto es una recomendación para todos los supervisores que me están escuchando, lo importante es recopilar la información. Si yo tengo una operación de 100 asesores, lo primero es tener la estadística de cuáles son los asesores que me están afectando, pero no tener una estadística de la semana,
Para poder tener una visión más panorámica, yo necesito una estadística de por lo menos 3 meses y así poder identificar quiénes son los casos recurrentes, los casos crónicos y enfocarme. Casi siempre, en un listado de 100, 20, 15 o 20 personas son las que, resolviendo la situación con ellos, me apalancarían el indicador global. Enfocarse. No vamos a ir por los 100, no vamos a ir por los que están en 5.90, vamos a ir por los que están crónicos, inclusive no vamos a ir por los que están en 7. Si mi indicador hoy está en 7, es porque hay personas que lo tienen en 10, en 11, en 15, y esos asesores promediados con los que sí son aplicados y sí son responsables, nos dan como resultado el 7. Entonces, es importante poder tener en cuenta que el primer paso es recopilar la información y focalizar con quién vamos a estar trabajando. Para eso, obviamente, la primera acción que se lista acá es elaborar un reporte con datos históricos que nos permitan identificar quién va a ser el responsable, obviamente el supervisor, cuándo vamos a tener la fecha de inicio, el 1 de marzo. Estamos sugiriendo aquí, estas son fechas estimadas y como ejemplo. 5 de marzo vamos a tener un objetivo que es del 6% y estamos detallando en la semana 1, 2, 3 y 4. Aquí realmente debería ser 1 de marzo, 31 de marzo, para que podamos hacer seguimiento de cada una de las semanas y que podamos llegar como máximo, bajarlo a 6 y posteriormente a un 5%. Les decía hace un momento que las acciones deben estar enfocadas a varias áreas. Una de las acciones específicamente es elaborar un reporte de seguimiento que nos permita identificar cuáles son los casos más crónicos y críticos del ausentismo que hay en la operación. Si me lo preguntaran a mí, si yo hoy fuera un supervisor o fuera el ejecutivo de la operación, la segunda parte o la segunda acción es generar una reunión de sensibilización y de concientizar a esos asesores que están dentro de ese listado de los 15 o 20 que más faltan en la operación para que la situación empiece a mejorar. Entonces generaría una reunión de sensibilización, responsable Pepito Pérez. ¿Cuándo la vamos a hacer? En tal fecha. A partir de ahí, seguimiento semanal sobre esos asesores. Obviamente, entre una y otra acción se podrían identificar temas personales de los asesores que podríamos empezar a mejorar o a manejar para que estas personas dejaran de faltar. Básicamente la conclusión, muchachos, es utilizar, si hacemos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, es identificar, diagnosticar mediante la metodología, luego ver cuáles son los criterios que deben estar como componentes de nuestro plan de acción y usar un formato que nos permita dar seguimiento al mismo. Hasta ahí preguntas, muchachos. Entenderé esto como que no hay preguntas. Hay un tema, muchachos, bastante importante y que quise que lo incluyéramos dentro, le pedí a Fernando que lo incluyéramos dentro del curso. Regularmente en las campañas que he visto, tanto aquí e incluso en Colombia, tenemos un limitante mental desde mi punto de vista y es creer o estamos convencidos de que no hay recursos, de que cualquier cosa que yo pida me van a decir que no. La realidad, e incluso hace parte de un adagio en Colombia, no es que no hay, sino que no lo sabemos pedir. Cuando ejecutamos o cuando diseñamos los diferentes planes de acción y hacemos la tarea de diagnosticar, ver cuáles son las causas y definir cuáles son las acciones, no me dejarán mentir ustedes que algunas de las acciones que se proponen requieren inversión de recursos. Y cuando llegamos a esa parte de inversión de recursos, muchas veces nos detenemos o no las plasmamos porque creemos que la respuesta de nuestro líder a nivel 5, a nivel 6 va a ser no hay recursos. No hay recursos porque no estamos dando los resultados esperados. Entonces, hemos incluido este pequeño ejemplo para que lo veamos entre todos y entendamos que realmente, más allá de que no haya recursos, es que debemos ser claros y precisos en los recursos que estoy solicitando, ¿me van a reeditar en qué? Van a tener un beneficio y ese beneficio va a ser mayor al gasto o al costo en el que estoy incurriendo para poder resolverlo. Veamos entre todos este ejercicio. Lo hicimos ayer muy rápido y es, ¿cuál es la situación? Tenemos 20 vacantes. ¿Y cuál es el impacto? Que al tener vacantes estoy dejando de facturar horas. Y si tengo 20 vacantes y la gente trabaja 8 horas diarias, ¿cuántas horas sin facturar estoy dejando al día? Estoy dejando 100 horas sin facturar, 160 horas sin facturar. ¿Y cuánto me paga el cliente por cada una de esas horas? Estoy poniendo como ejemplo y lo puse en dólares para que sea un tema uniforme, $6. Es decir, que ¿cuánto estoy dejando de facturar diario? Estoy dejando de facturar 960 horas.
Como tengo vacantes y posiblemente los grupos no me vayan a ingresar, mañana no me van a ingresar, o sea, mañana va a ser otro día en el que voy a dejar de facturar $960, voltearía a mirar diversas soluciones. Antes de mirar soluciones que generen costo, la primera acción y la primera medida es controlar los indicadores que me ayuden a dejar de facturar o a mitigar el impacto de esas horas sin facturar. Que la gente se conecte completo, que falte menos a trabajar, que los que ya tenemos no se nos vayan y no sigan incrementando ese volumen de vacantes. Una vez hemos controlado estos indicadores operativos y que son básicos, ahí sí volteamos a mirar cómo tener recursos adicionales. ¿Y cuál es la solución? Horas extras. Pero seguramente cada uno de ustedes cuando van a buscar esas horas extras se encuentran con situaciones en la operación en la que la gente les dice, no quiero hacer horas extras. Y vemos, pero ¿por qué no quiere hacer horas extras? Porque no le resulta atractivo quedarse una hora después de 8 horas trabajando para que le paguen, qué sé yo, $1 y se tenga que esperar hasta la quincena. Realmente no resulta atractivo. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, pues una solución es pagarles más para resolver el tema de que no les resulta atractivo. Y otra solución es no te tengas que esperar en la quincena, te podemos pagar en efectivo de manera semanal. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el reto? Pues mi líder no lo va a autorizar. ¿Por qué? Porque no podemos pagar más por las horas extras y mucho menos pagarles en efectivo por X o Y situaciones contables que se puedan presentar. ¿Y por qué mi líder me dice que no lo podemos hacer? Pues porque no podemos gastar, porque estamos ajustados en el presupuesto y porque estamos mal en Guafira además de todo. ¿Qué podemos hacer? Y ahí es donde entra la tarea de cada uno de nosotros a nivel 3, 4 o incluso 5, de poder plasmar de manera clara a nuestros líderes y a los líderes de nuestros líderes que muchas de las acciones que tenemos y que requieren inversión de recursos, al solucionarlas, realmente van a tener un beneficio mucho mayor para la operación. Aquí les estamos poniendo un ejemplo de cómo debería yo presentarle la solución a este problema a mi líder. ¿Cuánto cuesta una hora extra hoy? $1. Repito, es un ejemplo. ¿Y yo cuánto quiero pagarle al asesor para que le resulte atractivo? Pues yo quiero pagarle $2.50. Nuestro líder obviamente se va a sorprender y seguramente nos va a decir, le quieres pagar más del doble, le quieres pagar el 250% de la hora. Y además quieres pagárselo semanal en efectivo. Pero aquí es donde entra la tarea de cada uno de nosotros de enlazar las soluciones de tal manera que sean mucho más vendedoras, que nuestro líder nos la compre y que además de apalancar este indicador de horas sin facturar, podamos apalancar otros. Como yo, supervisor, si Jonathan Fuentes hoy fuera un supervisor y se lo estuviera vendiendo a su jefe de operaciones, yo le diría, oye, tienes toda la razón, me voy a gastar $2.50, pero mira, este es mi plan. Primero, yo no puedo estar todos los días buscando gente que me haga horas extras. Necesito tener una bolsa de personal comprometida desde el lunes al domingo y saber que con ellos cuento toda la semana y no estar todos los días en el corre-corre de estar buscando quién me ayuda hoy y ya mañana no los tengo. Eso teniendo en cuenta que tenemos un problema que se va a solucionar en mediano plazo. ¿Qué me ayuda el poder tener gente comprometida toda la semana? Obviamente voy a evitar el desgaste, pero ¿cómo hacer para que la gente me la compre? Pues lo primero es obviamente le voy a decir al asesor, oye, te voy a pagar $2.50, pero el compromiso es, 1, tú me ayudas toda la semana, me ayudas 2 horas extras toda la semana o 1 hora extra. En automático le estoy diciendo, te vas a ganar 2 horas diarias por 6 días por $2.50. Y yo te las pago a más del doble y te las pago el siguiente lunes en efectivo. Pero te voy a poner unas condiciones. De aquí hasta el domingo no me puedes faltar. En automático ya estoy apalancando el indicador de ausentismo. Pero tampoco te puedes sacar ceros en calidad, porque no se trata de que te quedes más, sino que te quedes más y hagas las cosas bien. Si llegas tarde, ya no te voy a considerar el pago del 2.5, ese día te las voy a pagar a 1. Entonces, si se dan cuenta, estoy amarrando este gasto adicional a apalancar el ausentismo, a apalancar la calidad, y si apalanco la calidad, muy seguramente voy a estar diciendo 0 penalizaciones y posibles bonificaciones, y a apalancar la herencia. Entonces, con resolver este tema, estoy tratando de apalancar más indicadores. Al final, si yo obtengo las horas extras que necesito, que son 20 vacantes, ¿cierto? Me voy a estar gastando al día $400, pero lo que voy a facturar realmente, o lo que estoy dejando de facturar son 960. Lo que me voy a gastar es solamente el 42% de lo que estoy dejando de facturar. Y si estoy apalancando el indicador de WAFIR, el indicador de calidad, el indicador de eficiencia, el de ausentismo, y si la gente recibe más dinero, si bien el dinero no lo es todo,
una persona que se sienta bien remunerada seguramente no se va a ir, muchachos. Entonces también estamos apalancando la rotación, cumpliendo al cliente con los objetivos contractuales, apalancando el KSAT, la ECO, etcétera, etcétera. La conclusión de este ejercicio es, siempre va a haber recursos. La única condición es que al utilizar esos recursos podamos obtener un beneficio medible y cuantificable que nos permita solventar el gasto que estamos incurriendo. Muchachos, básicamente esto era lo que queríamos compartir con ustedes. Aquí vamos a abrir un espacio para que ustedes, por favor, nos hagan preguntas o comentarios. Como les decía al comienzo, seguramente esto es una abreboca de todo este tema y de todo lo que podemos profundizar sobre el diagnóstico y la ejecución de planes de acción. Lo que queremos hacer es darles herramientas. Ahorita vamos a hacer una dinámica adicional que consiste en plasmar en el formato cuáles son las acciones mediante la identificación que ustedes hicieron en la etapa inicial del curso de las causas que están originando la desviación en los indicadores. En 5 minutos, muchachos, en los formatos que ustedes tienen, van por favor a plasmar cuáles son esas acciones, los responsables, mejor dicho, van a diligenciarlo con cada uno de los criterios que acabamos de ver y los compartimos entre todos para ver cómo nos fue con el ejercicio. Pues eso sería todo, muchachos. Para cerrar, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Si la respuesta es no, y me imagino que ya estamos un poco agotados, se nos extendió, disculpas. Nada más agradecer a todos la participación. Obviamente el paso a seguir es que cada uno de ustedes genere los entregables. Entiendo que son unas evaluaciones que están colgadas en la herramienta. Les agradezco muchísimo el tiempo, espero haya sido de su agrado y que hayamos podido aportar, sea funcional, al menos una parte de lo que vimos hoy para el desarrollo y la ejecución de sus labores y para gestionar los indicadores con sus equipos de trabajo. Muchas gracias para todos, muchachos.